Buenas tardes, gracias por estar. Hasta que nos encontremos. 6:30 a partir de la semana que viene. Traten de llegar 6:25, porque tenemos que agradecer a nuestro profe, que viene desde Córdoba y ha llegado antes que todas nosotras que vivimos en la esquina, más o menos. Pero la intención es fundamentalmente que podamos empezar a horario para no terminar muy tarde. Eso por un lado, gracias por estar y pensar que esta semana se celebra el Día Internacional de la Mujer, el día 8 y el día 7. Mañana cumplimos 105 años la Federación Española de Mujeres Universitarias. 105 años. Un siglo, que queda un año por detrás de la Mundial. La crearon Clara Campoamor y María de Maeztu. Y que eran de la residencia señoritas, la institución libre de enseñanza y tal. Y crean la Federación de Juventudes Universitarias, que después se convierte en FEMU, Federación Española de Mujeres Universitarias, de la cual formamos parte. Así que con el interregno de la Guerra Civil, es verdad que no solo por Guerra Civil, sino por muchos años después, pero existimos desde hace 105 años. Así que tenemos que estar de la mujer. Bienvenido, nos falta el otro señor, ¿dónde está? Está perdido. No, pero vendrá. Bueno, y está el profe. Ya está el profe. Pero él vale por bien, él vale por bien. Así que bienvenidas y la dejo a Cristina para que presente a nuestro profesor. Aunque ya nos hemos saludado de todas maneras, buenas tardes a todas y a todos. Más atrás y hablar fuerte porque De nuevo, solamente estoy conmigo que no sé hablar, no importa. Pero, bueno, la verdad que es una alegría y es un placer contar con vuestra presencia, pero también es una alegría contar con José Pepe para los amigos, Galisteo Martínez. Un oriundo de Aguilar de la Frontera, Córdoba. Él es un gran especialista sobre la provincia de Córdoba. Pepe, podemos decir que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada en el año 2002 y también posee el diploma de Estudios Avanzados y Suficiencia Investigadora por la Universidad de Málaga. En la actualidad es profesor sustituto en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. Pero no es solamente esa su vinculación con la Universidad de Málaga, que ya data de varios años, sino que él es doctorando, casi doctor, le falta un poquitito para terminar, para presentar su tesis en Historia del Arte. La tesis de él versa sobre arquitectura religiosa monástica de los siglos XVII y XVIII. Las líneas de investigación de Galisteo se centran en distintos aspectos histórico-culturales de la edad moderna y contemporánea, gestión del patrimonio cultural, principalmente, tal como lo avala su bagaje científico e investigador y materializado en publicaciones de diversos impactos. Y ha colaborado en muchos proyectos expositivos nacionales e internacionales, colaborado también en la edición de revistas científicas, la preparación de actas de congreso, corrección y edición de catálogos de exposición. Y también interesante, ha estado vinculado a las delegaciones municipales de Aguilar de la Frontera y de Montilla, así como en la mancomunidad de municipios Campiña Sur, en el ámbito cultural, patrimonial y turístico de algunas entidades locales cordobesas. O sea que vamos a Córdoba, provincia de Córdoba, experto en la provincia de Córdoba. Un pequeño lujo que nos damos en el es miembro del grupo interdisciplinar Historia de la provincia de Córdoba, de la Junta de Andalucía. Y ahora, por favor, muchas gracias.
Muchísimas gracias, buenas tardes a todas y a mi compañero de fatiga. Y bueno, pues antes de nada un placer el hecho de acompañaros tan cerquita también en una fecha en una efeméride tan importante como la que señalabais. Y bueno, yo solamente me caben palabras de agradecimiento, en este caso a todas y cada una de vosotras, que en este día tan particular, o en estos días tan particulares que están haciendo, pues hayáis tenido la osadía de tomar el coche, veniros hasta acá y bueno, y sobre todo aguantar un poco el tostón que os pueda dar el conferenciante en torno al patrimonio cordobés. Un patrimonio que bueno, puede resultar muy conocido, pero también nosotros vamos a intentar, aunque hoy no es precisamente el día más señalado para ello, hablar de esa otra Córdoba, de la Córdoba más desconocida, o al menos en los elementos que puedan ser más célebres, pues tratar de algunas peculiaridades que con toda probabilidad pues, se nos escaparán o no hemos tenido la ocasión, las veces que hayamos visitado la ciudad, de que nos lo hayan explicado, de que lo hayamos disfrutado. Así que, lo dicho, agradecer, por supuesto, a la Junta, a la Presidenta, a la Junta Directiva de AMU, a Cristina en particular, por también aguantarme y mantener con estoicidad pues, toda y cada una de nuestras conversaciones. Por supuesto, también algún que otro compañero de la UMA, que fue quien me encomendó la tarea o me recomendó. En este caso a Nacho Mallorca, que ya seguramente lo habréis disfrutado en alguna que otra ocasión. Y bueno, más o menos entrando un poco en lo medular, ya adelantábamos en la publicidad y en la oferta formativa que se os lanzaba como asociada un poco en la programación docente. Una dinámica que en ese sentido ya venía haciendo y bueno, en este caso, al igual que en otras ocasiones, lo compartimos en una terna teórica o teórico-científica que, bueno, en nuestro caso va a dar un ligero paseo por los orígenes. Hoy precisamente es un día en ese sentido en el que nos vamos a detener bastante en algunas de las civilizaciones que con toda probabilidad pues habréis disfrutado cuando habéis ido a Córdoba, como es la romana, como es la musulmana, porque nos va a servir en ese sentido de base para entender lo que luego, lógicamente, va a venir. Y sobre todo, el cúmulo, el trasiego que histórico, artística, culturalmente, en definitiva, ha ido suponiendo las distintas aportaciones de las primeras civilizaciones, en este caso, pues más al mundo del antiguo régimen, 16, 18, y basculando en la contemporaneidad, llegando hasta nuestros días. Por lo tanto, nuestra sesión hoy, principalmente en este caso, se queda en el primer bloque que habíamos titulado En búsqueda de la identidad cordobesa. Vaya a entenderlo perfectamente cuando, a poco que vayamos rascando, veáis por dónde va. En este caso, como decía, intentaremos bajar lo máximo en lo que es la timeline, la línea cronológica, para llegar más o menos hasta lo que sería el asentamiento a través de una reconquista, ¿no? Como se le ha denominado historiográficamente, la conquista de nuevo de los cristianos de su territorio y la implantación de un modelo arquitectónico, de una tipología arquitectónica que resulta muy singular en el sur de España y en concreto en estas tierras conquistadas por Fernando III de Castilla y, por supuesto, todo su séquito, ¿no? De ahí el epíteto Iglesias Fernandinas. Para las siguientes secciones, pues iremos, en este caso, ahondando en los distintos movimientos, los distintos periodos artísticos que, por supuesto, van dejando honda huella, sobre todo 16, 18, son siglos muy significativos en nuestra tierra, como bien sabéis, y cerraremos un poco con un paseo en torno a la contemporaneidad, los nuevos ensanches, los planteamientos urbanísticos que rompen un poco con esa tradición arquitectónica, cultural de la ciudad, en aras de convocar una nueva burguesía, convocar una nueva sociedad que esté a la altura pues, de las principales capitales europeas, por supuesto siempre salvando todas las distancias, espacios temporales, ¿no? Pero sí es verdad que haremos un pequeño guiño y en este caso pues seguro que los arquitectos, las arquitectas nos lo agradecerán también,
con lo que sería una vuelta a la unidad del estilo, es decir, una lectura arquitectónica que se hace en base a los criterios restauracionistas, conservacionistas, de mediados del siglo XIX, principios del XX, bueno, Francia e Inglaterra respectivamente, en torno a esas fechas, con Viollet-le-Duc, con Ruskin, ¿no? Y luego, cómo eso se viene a, de algún modo, a reflejar, andando el tiempo, a principios del 20 hasta 1940-50, inclusive, metido el desarrollismo español, en esa lectura que es la que hoy nosotros bebemos de Córdoba. Esa lectura que creemos que es, hay una connivencia, hay una convivencia cultural, cuando no ha sido así, ¿no? Es realmente una imagen propagandística que se intenta, en este caso, desde mediados del siglo XX, o mejor dicho, en los años centrales del siglo XX, pasada la contienda, lógicamente, pues asentar, sobre todo para darle un impulso a una sociedad que estaba, por desgracia, después de la contienda civil, bastante marcada. Bien, por supuesto, esto terminará con la visita que todos conocéis, y estos puntos pues, no dejan de ser puntos orientativos, porque probablemente a lo largo y ancho de nuestro paseo, pues con toda probabilidad iremos descubriendo algunos otros y aportando más información al respecto, ¿no? Bien, como digo, nos centramos hoy en ese punto, en ese primer bloque que habíamos denominado en búsqueda de la identidad cordobesa. Para ello tenemos que intentar, de algún modo, retrotraernos, llegar hasta lo más hondo, como si fuésemos unos arqueólogos, en este caso, de la historia, y ver dónde se asienta, de algún modo, la Córdoba que, bueno, con el tiempo ha llegado hasta nuestros días. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar del territorio, a la hora de hablar de, bueno, el asentamiento que hace el ser humano, que hace el hombre, una vez que pasa de ser, en este caso, un ser nómada a un sedentario, es decir, acaba asentándose en un lugar, tenemos que tener en cuenta dos premisas principales, ¿vale? Que son la del control del territorio y la del agua. El control del territorio porque el hombre no es que sea inseguro por naturaleza, que también, pero como todo ser animal necesita, en ese sentido, de adoptar, de tomar una confianza con el entorno que lo circunda. ¿Bien? Y luego, lógicamente, por razones obvias, necesita el agua, porque el porcentaje, un alto porcentaje de su organismo se mueve gracias al elemento líquido. Por lo tanto, eso, en el contexto donde nosotros nos vamos a mover, lo tiene bastante fácil. De ahí la presencia ininterrumpida, continuada, de las distintas civilizaciones. ¿Por qué, por tanto, es Córdoba o ese territorio un fetiche para las distintas civilizaciones? Pues nos tenemos que ir más o menos a la ya denominada Córdoba, en época turdetana, una ciudad del río, una ciudad de los turdetanos, es decir, más o menos, ahí se quedan los filólogos, el ambiente filológico, a la hora de descubrir un poco ese testimonio etimológico. Pero bueno, en cualquier caso, el núcleo poblacional, es decir, la presencia del hombre en tierras cordobesas actuales, pues viene a retrotraerse en torno a unos 5.000 años aproximadamente. ¿Dónde lo localizamos? Lo localizamos en lo que conocemos como la colina de los Quemados, que no tiene nada que ver con el polígono o la zona industrial de las Quemadas, que es otra cosa totalmente distinta. El polígono de los Quemados, la colina de los Quemados, para que ustedes se ubiquen, aunque tengamos, por desgracia, que tocar un tema de violencia vicaria, lo van a contextualizar rápido si yo les digo que fue el lugar donde desaparecieron los famosos niños de Córdoba, en torno a la zona del Parque Cruz Conde. Bueno, ahí precisamente el asentamiento o los restos, los vestigios más primitivos que han salido, en este caso, de esta queda muy cerca de lo que es el río Guadalquivir. Estamos hablando de uno de los grandes cauces, en este caso de España, ¿no? Hay una fácil defensa, podemos establecer perfectamente zonas de fácil asedio, pero sí de fácil protección, pero otras son más complicadas porque, lógicamente, al estar ubicada en una meseta, pues permite, en ese sentido, jugar con los distintos elementos o lances defensivos que se puedan tener. Lo más importante es el control que se tiene desde la zona del río, ¿no? En este caso, además, una zona donde perfectamente se puede vadear un río con una luz, con un ancho bastante importante, como bien conocemos.
Es una zona que está muy próxima a lo que sería la comarca, lo que actualmente son las comarcas del Valle, el Valle de los Pedroches, Jamón, y la Campiña. Campiña alta y Campiña baja. Por lo tanto, la triada mediterránea, el olivo, la vid y el cereal están muy presentes en un entorno no superior a unos 30-50 kilómetros. Es decir, tenemos prácticamente de todo, ¿no? Tenemos prácticamente una zona de dehesa, de monte, muy cercano a una barrera natural fronteriza también de defensa, también muy peligrosa, como bien saben, a lo largo del tiempo, como es Sierra Morena, luego lo verán. Y por acá, pues lógicamente, por la zona más meridional, toda esa tierra fértil, vergel, ¿no? El huerto, por decirlo de algún modo, la despensa de la provincia. Hay un control importante de lo que serían los recursos hídricos que bajan en forma de arroyo y de surcos desde las sierras, pero lo más importante, y esto va a ser una constante histórica, la explotación del mineral. Es decir, si hoy día Málaga, capital, tiene la proyección que tiene desde el 19 hasta nuestros días, ha sido gracias precisamente a la explotación de la línea ferroviaria Córdoba-Málaga, que permite bajar el mineral desde Bermés, desde toda la zona de Peñarroya, Pueblo Nuevo, hasta el puerto, y obviamente, pues, a raíz de todo lo que es la revolución industrial y demás, provocar una industria siderúrgica y en torno al metal y mineral, además de la explotación, muy importante. Y eso se debe justamente a esta zona. Y luego algo también esencial, lo mismo que llega a Córdoba en su día, en los años 90, arrasándolo todo, el AVE, la línea de alta velocidad, pues tenemos un río navegable y un río que sale directamente al mar, que perfectamente podemos movernos de un sitio a otro, podemos importar y podemos exportar, hasta la misma puerta de casa. Claro, esto, como ya se pueden imaginar, son los puntos fuertes de un entorno bastante considerado ya desde entonces. ¿Dónde empezamos a arrancar con una presencia incuestionable de vestigios arqueológicos que hablan, en ese sentido, más bien de la presencia ininterrumpida del hombre? En toda esta zona, el Calcolítico es un periodo muy fecundo. Tenemos presencia calcolítica a lo largo y ancho, no solo de la capital, sino de toda la provincia. Y, como les digo, prácticamente con una presencia ininterrumpida. Por supuesto, la consolidación que va a tomar el lugar como centro urbano, indiscutiblemente, será a partir de los siglos IX y VIII a.C., o sea, con la edad de los metales, con el bronce. Bien. Si hablamos un poco más en el tiempo, nos metemos, como bien saben, en este caso, en época romana. En época romana debemos de considerar, pues como bien saben, siguiendo un poco las corrientes historiográficas, esos tres grandes periodos, ¿no? El primero, que es la República, luego vendrá un periodo de apogeo, de consolidación, que vendrá a ser la época imperial, y luego, por supuesto, la época bajo imperial, ¿no? Que vendrá un poco más. En este caso, en la época republicana, nos estamos yendo aproximadamente al siglo II a.C., está muy marcada por la fundación que realiza un general que se llama Marcus Claudius Marcellus. De hecho, hoy una de las grandes vías, de las grandes calles urbanas de la ciudad es Claudio Marcellus. La avenida es Claudio Marcellus, la calle es Claudio Marcellus, ¿no? Donde además está asentada en este caso, como ahora verán, uno de los testimonios monumentales más importantes que con el tiempo se descubrieron como era el templo. Bien, en esa época hay un periodo importante de convivencia entre lo que van a ser las tropas, los colonos, con todo el personal o toda la presencia humana que tenemos asentada en lo que sería la colina de los Quemados, como les decía, el actual Parque Cruz Conde. Será a partir de los años 80-79 a.C. cuando la colina de los Quemados se vaya poco a poco despoblando, es decir, el ópiro turdetano pues vaya en ese sentido extinguiéndose y se vayan de algún modo asentando en otro lugar, en este caso más próximo a lo que sería la zona de la calle, actualmente calle Condomar, Boulevard Gran Capitán, esas zonas, ¿no? Paseo de las Tendillas,
zona de las Tendillas, Claudio Marcelo, calle Sevilla, calle Málaga, etcétera, etcétera. Lo hacen por una razón muy sencilla. Eso luego, obviamente, estamos hablando de esta zona. Esto sería la Avenida de la Victoria. Aquí quedaría más o menos la zona del ayuntamiento. Este rectángulo que están viendo ahí es la Plaza de la Corredera. Espero que se ubique. Y en torno a esta zona se marcaría el Cardo y el Decumano, que son las dos grandes arterias de todo el trazado hipodámico o trazado itálico que se delinea para configurar, como ahora verán, el planteamiento urbano, la trama urbana, ¿no? Como les digo, en este caso va a ser un momento también muy importante porque ya en las primeras hay una acuñación de moneda, es decir, hay una ceca, y en esa ceca aparece justamente, en este caso, el término de cordú. Cuando nos encontramos en un lugar que está utilizando ya la transacción monetaria, está marcando, como se pueden imaginar, la sinonimia de bonanza, es decir, estamos en un periodo muy de esplendor, muy de prosperidad. En este caso, pues vienen arrastrando, porque va a ser la secuencia histórica, los mismos motivos, es decir, tenemos presencia de comercio, tenemos los recursos agropecuarios de lo que sería la zona del valle, controlamos parte del puerto fluvial y del río, y luego principalmente la explotación minera. La nueva urbe, esta sería la antigua urbe esta sería la antigua urbe y va a sufrir una ampliación. ¿Hacia dónde? Principalmente hacia el río. Va a intentar acercarse aún más al río para definitivamente hacer un puerto fluvial en toda regla con su malecón, etcétera, etcétera. En este caso, esa nueva urbe, pues sí va ya a trazar definitivamente la planta hipodámica, ¿vale? Más o menos lo que había planteado en la zona antigua se reestructura, se replantea lo que sería el foro, y como están viendo, vuelve de nuevo al crecer hacia el río, y tenemos este meandro hacia el río, pues precisamente se traza de una manera muchísimo más dinámica todo lo que sería la manzana que en el otro trazado quedaba muchísimo más. Primero más difuso y después más. Va a tener un doble cardo y un doble decumano, que también es curioso en este caso en la ciudad, en una ciudad romana, ¿no? Muchas veces nos preguntan cómo se dispone un cardo y un decumano. Son cuestiones que saben perfectamente, pero bueno, se lo recuerdo, como el cardo va marcando el norte al sur, y en este caso el decumano, pues de este a oeste. ¿Qué es lo que van a hacer? Perfectamente definir la Córdoba que nos vamos a encontrar hasta la lectura postromántica de los viajeros franceses e ingleses. Esa lectura de una ciudad que se queda pertrechada dentro de las murallas, con unas torres y con unas puertas que permiten, en este caso, el control de viajeros, de entrada y de salida. En el Imperio estamos en un periodo, lógicamente, de gran esplendor, siglo I antes de Cristo. Tenemos un pequeño problema, es que Córdoba, esta zona, se había posicionado a favor de Pompeyo. Cuando viene la hueste de Julio César, lo arrasan todo. Lo normal, la dramática memoria es que vivimos en todos los periodos históricos, como no podía ser de otro modo. Se arrasa prácticamente con una ciudad y se arrasa también con todo el número poblacional. Estamos hablando en torno a unos 20.000 habitantes aproximadamente. Hay un pequeño receso y tras ese impasse directamente hay una reconstrucción que siempre se ha vinculado, en este caso, a una época áurea augustiniana, es decir, a Augusto. Pero bueno, es una cosa que, como ya se pueden imaginar, no termina, en este caso, de perfilar las fuentes históricas. Sí es verdad que se le da un nuevo contexto, políticamente hablando, de territorio, es decir, se establece como una colonia y eso va a provocar el cambio de nombre. Es la única vez que Córdoba, en la toponimia, va a sufrir una transformación y pasará a llamarse Colonia Patricia. Los principales elementos, en este caso, que nos hablan de ese periodo y de ese cambio en el nomenclator, pues justamente la moneda, como no podía ser de otro modo, se acuña en esa época y como ustedes están viendo, pues
deja perfectamente evidenciado, perdón, lo que sería el nombre en este caso de la colonia. Estamos en un periodo en el que se ubica como capital de la Bética. Y fíjense, en este caso va a sufrir una ampliación, como digo, hasta el puente, y en la nueva apertura de puertas, de torres, pues se van a crear también espacios de gran monumental extensión. Es decir, es el periodo en el que aparece una monumentalización, una megalomanía en torno a lo que sería la historia de la urbe y la historia, por supuesto, del imperio. Para que ustedes lo entiendan, pasamos del ladrillo al mármol, pasamos de estructuras que son muy sencillas, toda aquella colina de los quemados, a estructuras ya con un peso específico matéricamente hablando. Vamos a ver algunos ejemplos. Si quieren, le hablo primero de los 3 ejemplos que les traigo y luego vemos ese vídeo que dura muy poquito, ¿no? 5 minutitos. Mire, una de las puertas, o al menos en este caso de los restos que han aparecido en las puertas, es prácticamente una de las entradas que hoy tiene la ciudad, en este caso sobre todo para los que vivimos en la zona, ¿no? Oye, ¿dónde vamos a quedar? En Puerta Gallego. Sí, bueno, hoy ya lo contextualiza en este caso un establecimiento, una pastelería, ¿no? Roldán, vamos a quedar en Roldán. Bueno, antes los mayores, Puerta Gallego. Lo que no es consciente es que esa denominación venía arrastrando desde esta época, ¿vale? Y llega, fíjense ustedes, hasta 1862. Fíjense si hay una ciudad que se pertrecha tanto intramuros que esta fotografía que están viendo, datada aproximadamente hacia comienzos de la segunda mitad, todavía nos está presentando el control de acceso a la ciudad por este lugar. Un control de acceso que difiere muy poco con lo que sería el control de época imperial. En este caso, como están viendo, con un pequeño foso que se salvaba con un pequeño puente, que hoy sería la propia vía que se ha embovedado, y que se ha secado. Cuando llueve torrencialmente, pues la avenida toma, lógicamente el agua toma su curso, y la entrada se corresponde a lo que ocurría precisamente en época romana, que era el amurallamiento, en este caso con monumentos funerarios, a la entrada de las principales vías. Y lo que nos estamos encontrando aquí son 2 estructuras circulares que eran justamente como una especie de columbarios. ¿Vale? Hoy día se ha podido reconstruir uno de ellos, el otro era más complejo porque había que levantar todo lo que era la estructura, en este caso del paso al paseo, al parque, pero este sí se ha podido perfectamente reconstruir en base pues, al material existente y, por supuesto, a todas las zonas. Como les digo, el interior sería prácticamente como están viendo en la recreación que plantea la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba y el equipo de investigación sísmico del área de arqueología de la Universidad Cordobesa. Si nosotros cogemos el plano de Córdoba desde el 16 hasta el 19, toda la ubicación que están viendo ustedes de puertas, de arcos, de portillos, se corresponden con los lugares de acceso, lugares de entrada y de salida del imperio, de la curva del imperio. En este caso, mejor dicho, de la colonia patricia. Vamos a irnos a otro ejemplo. En este caso, el templo romano. Como bien saben, en la zona del foro, lo mismo que hoy pueden ser para nosotros nuestras plazas mayores, o desde el 16 hasta el 19 nuestras plazas mayores, o lo que hoy se pueda convertir como centros comerciales, o los centros de ciudad, o los cascos históricos, pues esos centros ciudad de las ciudades romanas se levantaban, se metían en los foros. En los foros pues, se encontraba la propia basílica, se encontraba el templo o los templos, en fin. En Córdoba no se ubicaba el templo, no se localizaba el templo, no había, porque el sustrato edilicio, las distintas arquitecturas habían ido colmatando y habían ido destruyendo. Al final, como pasa en tantos sitios y en tantas épocas puntuales, pues se convierte en material de acarreo, se desmonta
en esas ciudades antiguas y al final lo único que queda es los vestigios en forma de cimientos o el material completamente desparramado o descontextualizado. En este caso, en torno a los años 50, ¿eh? nos encontramos que en el derribo de un cuarto de manzana de la calle Claudio Marcelo, pues aparece una cimentación bastante potente. Y esa cimentación, fíjense que llega a convivir, en este caso, con una lectura que, pese a salvar lo que era un vestigio histórico, no se termina de hacer, permítanme la expresión, la gracia completa. Porque teniendo aquí muchísimo más potencial arqueológico, al final se plantea el traslado desde el Boulevard Gran Capitán hasta esta zona de las casas consistoriales en arquitectura contemporánea. Y se levanta rompiendo prácticamente, aunque hay partes que todavía conviven, pero rompiendo con todo el potencial arqueológico. Se salva, por tanto, esta zona que es la que viene a coincidir, en este caso, con el templo. Un templo que ya, cuando precisamente se levanta, se derriba, perdón, esta edificación moderna que lo ocultaba, ya uno de los grandes arqueólogos que hemos tenido en España y de los estudiosos más importantes de la España, Antonio García Bellido, pues replantea, ¿no? Hace una reconstrucción ideal de lo que, en base a lo que va saliendo, en este caso sobre todo columnas, capiteles y demás, pudo ser ese templo, ¿no? Al final, en un proceso de anastilosis, es decir, el que convivan los restos antiguos con una reconstrucción de algunos elementos, en este caso utilizando material contemporáneo, sobre todo para su perdurabilidad, para su estabilidad, pues por lo menos plantean parte de lo que era el perímetro columnar. Y bueno, hay que decir del hito más emblemático que pueda tener la ciudad, que fue el nexo de unión entre las orillas, prácticamente desde el siglo I, y no me quedo corto, hasta 1953. Es decir, hasta esa fecha no levanta Córdoba el segundo puente, el puente de San Rafael, que conecta lo que sería pues, la entrada de la avenida Cádiz y la avenida de Granada con la actual avenida Conde de Vallellano. Una avenida que se levanta expresamente también en esa época que hablaremos en el tercer bloque y que, bueno, como les digo, los vecinos de Córdoba prácticamente, tengan en cuenta que estamos hablando de una ciudad de provincia, en este caso hacían lo mismo que hacían los romanos, que era vadear el río por la zona, en este caso más fácil, ¿no? El único punto, en este caso de conexión entre las dos orillas, era el puente romano. Un puente que tiene distintas intervenciones, principalmente en época renacentista. Intervienen, hay algunas modificaciones de los empoderamientos por parte de los Hernán Ruiz, se cristianiza o se sacraliza, se pseudosacraliza, en este caso con la figura tanto del custodio de la ciudad, en este caso de San Rafael, como una pequeña capilla a los mártires, tanto prerromano como mozárabe, la capilla de San Isidro de Santa Victoria, que es la última rehabilitación que se hace del puente, que ya lo peatonaliza por parte de Juan Cuenca, pues se recupera esa capilla que se levantó en torno al 17-18 y que se derribó a principios del siglo, bueno, en torno a 1930. Lo que nosotros denominamos como la Torre de la Calahorra es realmente un portillo de control, es decir, es una puerta de acceso. De hecho, si ustedes se percatan bien, verán cómo todo el forro, con el almenado y demás, que se abre, que se monta, perdón, en época cristiana, lo que viene realmente es a hacer muchísimo más grande un pequeño acceso que permitía, en este caso, el derecho de contacto, el control de acceso a las. Bien, como les decía, si quieren, ponemos.
Bien, más o menos creo que nos hacemos una idea, a modo de resumen, de lo que ahora le planteamos, ¿no? Le he inventado. Andando el tiempo, bien, como les decía, acabamos en época, en este caso, del Bajo Imperio, ¿no? Nos situamos, por tanto, a finales del siglo II. En este caso hay un abandono de los principales establecimientos públicos, de los principales edificios que, bueno, reúnen a la población, como el circo y demás.
Hay, por tanto, un cambio fisionómicamente hablando de lo que es la imagen de la propia colonia, ese esplendor, esa época áurea, pues ya va desapareciendo. Nos ubicamos ya, por tanto, hacia mediados del siglo III y reaparece el nombre o la toponimia de Córdoba. Hay una serie de transformaciones urbanísticas que en esta época vienen a darse y que, bueno, a raíz de todo lo que había sufrido en la centuria anterior, pues en base a un terremoto en los años 50 o 60 del siglo III, pues plantean, en este caso, una reconstrucción que llega prácticamente hasta inicios del siglo IV. Y va a permitir, en este caso, que se convierta en la capital de lo que viene a denominarse como la diócesis, como sería luego, con el tiempo, los obispados, pues igual las zonas, en este caso geográficas, la diócesis de Hispania, la que está vinculada en este caso a Hispalis. En torno a los años 303-304 ya hay un testimonio muy fuerte, martirial, en torno a la religión, a los cristianos, a la fe católica. Y bueno, hablamos de los mártires de Aciclo, Zoilo y otros más, en este caso Fausto, Genaro y Marcial, y como les decía, sumándose a los que van a sufrir también pues, una muerte cruenta en época mozárabe, se convertirán en los grandes mártires, ¿no? En las figuras, en los atletas, en los representantes, en este caso, de la fe de Cristo en esta tierra. De hecho, a raíz del 16, cuando se encuentran los restos óseos de algunos de ellos en lo que hoy es la Basílica Menor de San Pedro, precisamente Parras de la Corredera, pues a partir de ahí hay una cantidad no solo de fiestas, sino de encumbrar, lógicamente, a estos cristianos locales que sufrieron por dar su sangre en favor de la fe cristiana. De esta época también se ubica el primer obispo de la ciudad, que escapa y que luego va a ser, en este caso, uno de los grandes consejeros del que oficializa la religión del imperio, como es Constantino. Me refiero a Osio, y que está presente, lógicamente, también en la historia religiosa de la ciudad y, como no, en este caso también de la propia monumentalización que en el tercer bloque veremos de los años 50 del siglo. Obviamente, la preeminencia político-religiosa que Córdoba tiene en este momento va a ir disminuyendo en torno a los siglos IV y V, por ir corriendo un poco más, cuando ya Sevilla, en ese sentido, se fija como la nueva capital de la ética. Esto va a provocar también la invasión de los bárbaros, de los suevos, de los vándalos, de los alanos. Es decir, vamos en este caso a tener la presencia visigótica ya en nuestro territorio en torno al 409 después de Cristo. Obviamente, a partir de ahí ya termina lo que sería el control imperial y, por tanto, se va perdiendo cierta hegemonía que, como no podía ser de otro modo, gana otro pueblo, otra civilización. Aquí tienen, en este caso, una representación a la moderna del siglo XVII de Antonio del Castillo, de los santos Aciclo y Victoria, eran hermanos. Él muere degollado, ella muere asaetada en el circo romano, y como les digo, los restos aparecen en torno al siglo XVI en las inmediaciones de la actual Basílica de San Pedro, donde hay capilla martirial dedicada y por eso tiene la consideración de basílica todos los restos óseos vinculados a estos mártires córdobeses. La Córdoba, en este caso, como les digo, la Córdoba visigótica pues, va a tener ya una presencia importante a partir de las primeras décadas del siglo V. Obviamente, ese núcleo prácticamente urbanístico se va a llevar con el estatus vigente hasta principios del siglo siguiente. En torno al 550, pues bueno, una vez más, en este caso, uno de los grandes dirigentes, Agilas, pues asedia la urbe, todo lo que provoca, en este caso, pues la reverdía de un pueblo, el sometimiento de otro, en fin. Al final, ese control que, bueno, va a fijar, en este caso, tanto Agilas como Leovigildo, se va a ver también alterado por la intervención de otro
de los grandes personajes como es Hermenegildo, que tanto nombre y renombre causa en la ciudad de Sevilla y que, bueno, pues al final se proclama rey de esta zona de París, ¿no? Esa revuelta es respaldada en este caso por Córdoba, que queda obviamente por debajo ya de Sevilla. Precisamente es el lugar donde se va a refugiar Hermenegildo y al final pues se termina conquistando, en este caso, en el 584. En esta época, la topografía de Córdoba, en torno ya, andando un poquito más, en los siglos VI, VII, cambia ligeramente, tímidamente, en lo que serían las murallas, en la hidráulica, ha quedado muy tocada por todos los asedios sufridos y obviamente hay que ir reponiendo. ¿Cuál va a ser, en este caso, la principal novedad? La consolidación de una comunidad cristiana ya pues muy presente, como están viendo en la ciudad, ¿no? Que viene haciéndolo prácticamente desde siglo y medio antes. En este caso, ¿cómo lo van a materializar? Pues como todas las civilizaciones, a través de la arquitectura. Lo van a hacer, con el tiempo lo vamos a descubrir, en algunos templos y en alguna basílica, en alguna iglesia actuales, pero principalmente si tenemos un lugar que se convierte como el centro episcopal de esta época, pues va a ser el complejo de San Vicente, que queda justo por debajo de la mezquita catedral. Ahora pasaremos a hablar ya de la presencia islámica a partir del 711. De testimonios, vestigios que quedan de esa época visigótica, pues justamente lo que están viendo parte del complejo está repartido entre lo que serían, menos en las distintas capas que se han ido haciendo arqueológicamente hablando, estarían en la parte del del patio de la mezquita y en la primera crujía de columna de Abderramán I. Esta zona que están viendo ustedes aquí, pues se localiza justamente esta estancia que, bueno, lejos de lo que es la reconstrucción moderna, que permita en este caso pues, el trasiego y la permanencia por el piso, por la cota de la sala de oración, pues, como les digo, deja entrever este juego de mosaico, esta lectura de intervención musivaria tan interesante y que, bueno, pues, juega con los símbolos propios de esos primeros. Bien, por supuesto, todo lo que es mobiliario, bienes muebles y demás, han ido apareciendo como material de acarreo y ya a principios del siglo XX, en la propia, bueno, las naves, en este caso catedralicia, mejor dicho, las naves de oración de la antigua mezquita, pues se dispuso como una especie de espacio museístico donde se ubican elementos que, como les digo, han ido apareciendo de esta cultura. Entramos ya, seguimos avanzando en lo que es la Córdoba medieval y nos vamos, como les decía, hasta el 711. Esa Madinat Córdoba, que va a ser la Córdoba musulmana y que lo mismo que nos ocurre en la época romana, pues tenemos que separarla, tenemos que diferenciarla según las distintas etapas. Arrancamos con la época emiral. Situamos, por tanto, en torno al 711, cuando justamente se conquista en octubre de ese mismo año por uno de los oficiales del general Tarik. Ya poquito después, en el 716, se elige capital de Al-Ándalus y va a desempeñar un papel muy importante en lo que va a ser la guerra o hasta la guerra civil que viene a desarrollarse en torno al siglo XI, aunque la comunidad islámica obviamente permanece hasta la conquista cristiana en 1236. Cuando llegan los musulmanes al lugar, pues dictan la imagen, urbanísticamente hablando, del asentamiento humano, dista muchas leguas de lo que fue esa época de esplendor de la provincia Bahía. Tienen de nuevo que volver a dotarla de su equipamiento, de sus instalaciones, de su infraestructura, y esto pues obviamente va al final a provocar una nueva lectura, una nueva imagen. Por supuesto, en esta zona que tanto marca, lógicamente, el río, para que vamos a prospeccionar otros lugares si tenemos el caudal más importante frente a nosotros. Por lo tanto, el principal foco de la Medina
se va a localizar en el área meridional, en esa zona más pegada al río. Es decir, nos bajamos un poquito más que el primer asentamiento romano, es decir, donde se amplió. Ahí es donde se van a asentar los musulmanes y donde van a fijar el centro de poder político y religioso. Lo que hoy vendría a ser, para que ustedes se ubiquen, en las casas de los reyes cristianos, el palacio episcopal y la propia mezquita catedral. ¿Quién fija ese programa edilicio? ¿Quién fija ese programa arquitectónico de propaganda visual y demás? Abderramán I. Abderramán I en el 756 plantea en ese sentido una revolución urbanística de la Medina. En torno al 786, pues tenemos que ubicar, yo sé que tenemos que darle un poco de lado, lo haremos sobre todo en la visita, claro está, pero aquí es obligatorio el hecho de tocar pues, lo más emblemático que ofrece en este caso la ciudad, como es la mezquita Al-Jama, la mezquita de los viernes, el templo mayor para la comunidad islámica. ¿Dónde lo hace? Pues como lo hacen todas las civilizaciones. Al final, fíjense que el centro político de la civilización anterior, pues, o de la civilización actual, se va a sentar sobre el de la civilización, de la sociedad anterior. Y así, la ciudad, así los espacios religiosos, así los espacios circenses o los espacios de diversión, etcétera, etcétera. Más arriba o más abajo, pero siempre ubicándose en eso. La mezquita, por tanto, lo hace sobre el complejo episcopal de San Vicente. La gente sabe dónde tiene que ir a rezar. A una gente que estamos convirtiendo, pues lógicamente la tenemos que llevar al sitio donde habitualmente iba, ¿vale? En este caso, ahora para rezar de otro modo, para contemplar otras prácticas y otros rituales diferentes. En este caso, aquí tienen la planta que, según don Antonio Fernández Puerta, siguiendo también la lectura de otro de los grandes arquitectos conservadores de estos espacios, como ha sido Félix Hernández, pues plantean, ¿no?, y reconocen una vez que profesionan el conjunto. Abderramán II, lógicamente, que va a plantear, pues, como no podía ser de otro modo, porque hay un desgaste, es lógico, por el uso, por la función. Nosotros vamos a hablar de un patrimonio monumental, un patrimonio arquitectónico principalmente, que sufre por su uso y por su función un desgaste continuado. Entonces se tiene que estar constantemente reparando y, si me permiten la expresión italiana, ayornando, es decir, adaptando a las nuevas lenguajes, a las nuevas tendencias. En este caso, Abderramán II va a modificar todo lo que sería la barrera del tráfico fluvial, ¿no?, con un gran malecón, en este caso, pues, sobre todo para evitar las crecidas del río. Ya había cambio climático por entonces. Bien, y por supuesto realiza la primera, que siempre lo decimos mal, la primera ampliación es Abderramán II. Abderramán I lo que hace es construir mezquita, ¿vale? Entonces, él plantea la primera ampliación de la mezquita con un juego de 12 arcadas más, que ahora veremos un poco en ese sentido el planteamiento tan novedoso que supone para la historia de la arquitectura, sobre todo hispano-musulmana, ¿vale? Porque, como verán, recurre a técnicas y recurre a métodos ya empleados por civilizaciones anteriores. Por supuesto, también estamos hablando de una civilización que tira muy mucho de lo que luego va a nutrir a la edad moderna España, y sobre todo con los Borbones, como son el tema de las sedas y de los tequilas, ¿no? Ya sabemos perfectamente en ese sentido qué manejo tienen, ¿no?, de los telares y de la hostelería, de la curtidoría y demás. Bien, cuando nosotros cogemos y sobre la topografía actual, pues tratamos un poco en base a los restos arqueológicos cómo fue esa disposición, esa distribución de la Córdoba emiral califal, pues fíjense cómo el centro lo tenemos prácticamente siguiendo casi el mismo dibujo que el anterior, y bueno, las manchitas que están viendo en morado y verde, pues son en este caso los distintos restos arqueológicos que han ido saliendo en distintos barrios, las distintas manzanas, que hablan precisamente por su datación de tal época. Cuando nosotros nos ubicamos, en este caso, en el complejo principal de oración de la propia mezquita mayor, de la mezquita Al-Jama, fíjense que estamos hablando, esta es la mezquita fundacional. Para acá, fíjense el dibujo este, para acá tendríamos lo que sería el actual Palacio Episcopal, Palacio de Congreso.
la antigua oficina de turismo, el seminario mayor, aquí quedaría el Campillo de los Ahorcados, que es donde está el triunfo de San Rafael. Por aquí tendríamos la puerta del puente y el río, ¿vale? El puente romano y el río. Bien, por eso les pongo aquí al oeste el Palacio Califa. Bien, la mezquita fundacional la tienen ubicada en blanco. Fíjense, esta es la ampliación que les señalo de Abderramán II, y luego vendrán dos grandes ampliaciones más, ¿no? Siendo la más rica, que no solo la más importante, porque Almanzor, fíjense lo que hace, que es la ampliación de Al-Hakam II. Hasta ahora, estas mezquitas, estas ampliaciones, bueno, la construcción y la ampliación ha ido tirando de material de acarreo, de material de reciclaje, es decir, material de los visigodos, material romano, para construir, en este caso, pues el planteamiento de sala de oración que ellos tenían, ¿vale? A partir de Al-Hakam II ya vamos a hablar de un material que se talla expresamente para el conjunto, ¿vale? Es uno de los periodos de mayor esplendor. Y Almanzor, pues, ¿qué le ocurre? Por una cuestión muy sencilla, muy lógica. Como todos sabrán, la mezquita tiene que estar orientada hacia la Meca. En este caso, Córdoba, como aprovecha la disposición territorial del complejo anterior, no lo cambia, ¿vale? Mantiene en ese sentido la orientación que tiene, y por eso el muro de la Qibla, o el mihrab, se encuentra justamente en el sur, en la zona meridional. Problema, que para acá ya no puede tirar, no puede crecer. La mezquita no puede tirar para abajo, tiene el río. Y no va a ser un sistema de chinampa, un sistema de balsa, para, bueno, sufrir ahí un bloqueo importante en lo tectónico. Entonces, Almanzor lo que plantea es ampliar para la izquierda, para nuestra izquierda. ¿Qué ocurre? Que el muro de la Qibla se le queda totalmente descentrado. La Qibla no se queda en el centro, sino que se queda desplazada hacia la derecha. Ya ocurren distintas luchas intestinas, distintas guerras, el caudillo pues se enfrenta a otros pormenores y no modifican, en este caso, sobre todo por la riqueza que estaban trabajando, pues el punto oracional de la mezquita hacia el centro, ¿vale? Esto luego, no habrá mal que por bien no venga, servirá para que se ubique la primera parroquia, ya en época cristiana, la primera parroquia de la diócesis, que será la parroquia del Sagrario, ¿no? Sobre todo con el complejo de pinturas murales italianas de Cesare de Arbasia y compañía. Esta sería esa reconstrucción que están viendo, perdón, la reconstrucción de esa mezquita fundacional que les estaba comentando, que tiene 11 naves, y cómo juega esta sala de oración, porque las mezquitas por regla general no disfrutan. Hay un bulo que es que dicen que el musulmán no sabe utilizar los espacios abovedados, no emplea espacios abovedados, ¿no? Cuando sí lo utiliza, y lo van a ver ustedes. Ahora, en el caso de la mezquita, es verdad que tiende a un techo arquitrabado, pero le va a otorgar muchísimo más altura de la que habitualmente tenían en esta sala de oración. ¿Cómo lo hace? Pues muy sencillo, siguiendo la tradición, en este caso grecolatina, que es la de la doble arcada o triple arcada. En función de la altura que nosotros queremos dar, olvídense hoy de la vitalidad que hoy tiene. Nuestra sociedad actual pues, goza de un número de habitaciones y de plantas muchísimo mayor que el de esta época, ¿vale? Entonces, la altura va a crecer considerablemente, tomando, como les digo, el recurso constructivo grecolatino, sobre todo romano, de la hidráulica romana. Nosotros, cuando vemos perfectamente esta disposición de arcos, nos vamos a pensar en un acueducto, nos vamos a pensar en Segovia, nos vamos a pensar en todo ese tipo de elementos hidráulicos. Y es así, es eso. Pero fíjense cómo lo mismo que en este caso los romanos, cómo disponen para darle altura y que no se nos venga, cómo proponen este planteamiento. Ellos realmente, todo el peso está cayendo sobre el arco de medio punto, ¿vale? Que es el arco superior. Esta es la zona, perdón, esta de aquí. Esta es la zona de Ramán I. ¿Vale? Olvídense de esto, que son las bóvedas encamonadas del siglo XVIII, que ya en esta zona se tiraron, ¿vale? Bien. Arco de medio punto. Claro, si nosotros subimos un arco de medio punto sobre una columna, que por recia que sea, lógicamente va a tender a abrirse, y encima una columna, elemento sustentante, con un capitel, elemento sustentado, que tiene a su vez que sujetar, que sostener
un pilar, esto hay que reforzarlo. Aparte de por el arriostramiento, es decir, ir surmontando una sobre otra, lo que tenemos que plantear también es que esto no se nos abra. ¿Cómo no se nos abre? Planteando el arco de medio punto, pero más cerrado, o sea, el típico arco califal de herradura, ¿vale? Que es el que en la mezquita aparece justamente debajo. El pilar, además, fíjense, esto es una cosa que luego se va a utilizar mucho en el barroco, ¿no? El montar sobre una columna un pilar, ¿no? Y que termine con algún elemento decorativo, como es el modillón de rizo, porque tiene esa forma rizada. Pues esto, como les digo, va a ser una reminiscencia que luego nos va a aparecer en la arquitectura, en este caso de la Edad Moderna. Y este es el kit de la cuestión de la mezquita. Además, sin solera, es decir, no tiene una cimentación para todo en la sala de oración, sino que cada columna tiene su propia cimentación. Es decir, es un trabajo muy interesante, que lo mismo que pasó en su momento, salvando las distancias, cuando se cargaron parte de la acequia de la Alhambra, hubo una época en la que un arquitecto conservador se cargó planteando una solera corrida para las columnas, y eso provocó ciertos movimientos que obviamente influyeron en lo que era el Alhambra, sobre todo en la zona de Almanzón, ¿no? Entonces, cuando descubrieron, me estoy remontando a principios del 20, cuando descubren la sala en esta zona y ven que la cimentación es unitaria, pues lógicamente un alarde más, en este caso, de la construcción hispano-musulmana. La época califal, obviamente, pasa como en la época del Imperio, es la época de mayor esplendor, en este caso de la Córdoba islámica. Nos tenemos que ubicar entre el 929 y el 1031. Es el momento en el que la Medina va a albergar esos centros de poder político, civil, religiosos más importantes, y va a establecer una serie de nudos de intercambio y de comunicaciones de primer orden. Fíjense cómo este mapa, topográfico, que teníamos anteriormente sobre la época emiral, cambia de manera considerable cuando empezamos a atisbar restos de época califal que se salen, en este caso, de lo que hasta ese momento habían marcado las propias murallas. Y es que, lógicamente, esa prosperidad que está planteando Córdoba en este momento, capital del mundo, porque tenemos en este caso a un califa que se independiza en el poder y constituye precisamente a Córdoba como el centro del universo, nunca mejor dicho, pues al final plantea un paisaje urbano que no tiene parangón en todo lo que sería el Mediterráneo occidental. El califato, como les digo, arranca en el 929, cuando Abderramán pues, se autoproclama el califa del Al-Ándalus, y en ese sentido rompe con todas las conexiones de Oriente. De hecho, se trae aún así a muchos artistas, pero en este caso bizantinos, ortodoxos, para que trabajen en la zona, al igual que lo hace Hakán, su hijo Al-Hakán, la zona del Mirá. Por supuesto, en ese momento la actividad en torno a la Medina constructiva edilicia va a desmesurarse, ¿no? Esos parámetros económicos, esos parámetros sociopolíticos hacen que además haya un aumento considerable de la población, y gracias a ese aumento considerable de la población se plantean, digámoslo de algún modo, ciudades subalternas, ¿vale? En este caso se concentraría lo que sería la fundación de Medina Sara, en torno al 936-940, que va a actuar principalmente como una sede de administración y como la residencia de toda la corte califa, ¿no? Olvídense de la bella Zahara y de todas esas historietas en torno al amante, etcétera. Bien, cuando nosotros hacemos, que todo esto está muy bien, pero vamos a pegar un golpe, ¿no?, hacia la geografía, hacia la orografía del terreno. Cuando nosotros estamos llegando a Córdoba, vemos esa línea negra continua en el horizonte, que es precisamente Sierra Morena. Ese lugar tan de franqueo, precisamente hasta el 18, y que Carlos III, como ya veremos, fija ya de una vez por todas con el paso de Peñaperros para controlar un poco, y sobre todo para que el oro y la plata que subía desde Cádiz no se les perdiera. Bien, fíjense donde tenemos ubicada la farda de Sierra Morena, donde tenemos ubicada, en este caso, la Medina, Córdoba, ¿vale?
Medina Zahara, que queda muy cerquita, como ustedes bien saben, pero tenemos otra Medina, que en este caso, todavía con los últimos coletazos, la va a crear, la va a levantar una subsede de corte que va a crear Almanzor, ¿vale? Que serían las Madinas Al-Saidia. Y por supuesto, siempre reinando en el espacio el río Guadalquivir. Bien, cuando nosotros nos vamos a Medina Zahara, dentro, como ahora vamos a ver, de lo que hay descubierto, pues nos encontramos efectivamente, y de ahí los distintos nombres, porque también la historiografía lo ha ido arrastrando así, desde los literatos renacentistas o humanistas, Pablo de Céspedes, Ambrosio de Morales, toda esta gente que venían hablando, buscando la Córdoba vieja, que no estaba aquí, sino que estaba donde, lógicamente, estaba sentada la Medina, pues, como les digo, al final hablaban, según el rastreo de las fuentes que habían consultado los árabes, pues de zonas vinculadas, en este caso, pues a la corte califal, ¿no? De ahí el nombre de la casa de Jafar, teóricamente el salón de recepción, en este caso del califa, lo que conocemos como el salón rico, salón de Aterramán, pero luego además esta zona administrativa, pues lógicamente daba paso a una zona residencial propia, en este caso para el uso de la corte califal, ¿no? Con sus baños, con sus jardines, su pequeña mezquita, en este caso sí estaba orientada como correspondía, la entrada, el pórtico, con su paso, con su adarve y demás. Cuando nosotros echamos una vista a esta ciudad tan potente, creemos que se ha tirado 3-4 siglos. Y realmente, primero, Medina Zahara tiene una vida muy cortita, no llega a más de 70 años, porque ya se encarga Almanzor, con la construcción de Medina Alcira, de reventarla, ¿vale? Pero es que además, cuando nosotros echamos una vista a lo que hay descubierto y a lo que potencialmente, porque esto se abre muchísimo más, pero a lo que potencialmente queda todavía por descubrir, fíjense que no es nada, ¿no? En comparación con lo que queda. Como les decía, pues una ciudad en toda regla, con su entrada, con su pórtico, con una vigilancia, con un paso de ronda que quedaría por arriba, ese salón rico, esa sala de recepciones, pues muy al estilo califal, lógicamente, predominando el arco de herradura, la casa del primer ministro, la casa de Jafar, y luego uno de los elementos sustentados más interesantes, que da precisamente como consecuencia de todo ese material moderno que se elabora expresamente en esta época, que es el famoso capitel de avispero, un capitel trepanado, un capitel que, en este caso, tirando tanto de la piedra de la zona como incluso de la propia caliza, de la propia piedra caliza, pues se trepana, como luego, lógicamente, una tradición grecolatina, heredada de la época helenística, Persia, Mesopotamia, Egipto, pero vamos, sobre todo la conocemos de época, en este caso, helenística, y que, por supuesto, va a, en este caso, a causar muchísima fortuna. Y la recreación también, de manera estilizada, de los cánones o de los órdenes clásicos. Fíjense cómo aquí, en este caso, está precisamente enmascarado lo que sería el orden compuesto, ¿vale? Con todo el trepanado que se hace en forma de ahí, el panel de avispa y la hoja del corintio, de acanto. Obviamente, en la mezquita no me voy a detener sola y exclusivamente esta parte que creo que me resulta bastante interesante, que es la zona del mirar, ¿no? Una zona donde hay una alternancia bícroma, en este caso en las propias columnas, negro-blanco, jugando con la piedra microclítica de la propia Sierra Morena, incluso con piedra también de la subbética, proveniente de esa caliza nodulosa que nosotros desde el 17 la llamamos jaspe, pues aquí la están viendo ustedes de manera alterna, jugando precisamente con el color para potenciar, lógicamente, el eje longitudinal que nos lleva hasta el cubículo donde se dirige la oración. Otro bulo. Lo decimos siempre que los musulmanes son anicónicos, que no tienen iconografía, que no adoran o no veneran a imagen. Eso no es cierto. Nada más tienen ustedes que irse, por ejemplo, a la fuente de la vida, con los servatillos y demás. Ellos tienen iconografía, lo que saben es emplearla en su justa medida. Lo mismo que al igual que en los templos religiosos hay oraciones, ¿no? O hay pinturas murales que vienen de algún modo a resaltar la letanía hacia la Virgen y demás, pues ellos
Obviamente tiene una decoración, en este caso, cúfica, es decir, a través de la escritura, ¿no? Que son versos, en este caso, laudatorios, perdón, o al Mahoma, o al profeta. Y sí es interesantísimo esta zona porque mantiene algunas de las vigas originales. Otras de las vigas, por ejemplo, de la zona de Abderramán I, de la zona de Abderramán II, pues acabaron en mejores manos y algunas también en Sotheby, etcétera, etcétera. Otras se recuperaron y las podemos ver en el propio patio de alusiones, pero en esta zona Velázquez Bosco, don Ricardo Velázquez Bosco, mantuvo algunas de las originales y reconstruyó con la diferenciación de materiales correspondientes cómo sería un techo de una sala de oración. Fíjense, si no saben esta gente trabajar los espacios abovedados, ¿no? Aquí tienen precisamente lo que sería toda la decoración del mirar, con mucha de la musivaria bizantina que se trajo expresamente para este lugar. Luego aquí hay engaños, ¿vale? Porque aquí hay muchas cositas que no son piedrecitas, sino es pintura, sobre todo del 18 y del 19. Una reconstrucción estilística muy particular que hicieron unos hermanos organistas, los hermanos Fourier. Pero bueno, dan el pego, ¿no? Y es lo que luego es la reintegración cromática en la restauración. Fíjense lo que es la bóveda que queda justamente por la zona principal, y la zona principal. Esta galería, perdón, aquí quedaría la galería donde estarían en la oración no solamente la corte del califa, sino las mujeres y los niños, que no podían estar en la sala, lógicamente. Y en este lugar, pues algunas de las dependencias donde se guardaba el mobiliario de la oración. Por ejemplo, el mimbar, que era como el púlpito de los cristianos. Y fíjense cómo muchas veces también para salvar, sobre todo el peso, soportar el peso que va a caer de la zona abovedada, se soluciona, ¿no?, con una pequeña forma de enmascarar estructural arquitectónica. Lo que ustedes están viendo aquí realmente son cruces, como si fuesen un andamio, que se tallan y se hacen arcos polilobulados entrecruzados, pero realmente son como aspas, como X, que lo que vienen es, como les digo, a soportar el cruce de bóveda, que, como bien saben, esto perfectamente podemos encontrarlo en la cultura bizantina, etc. Bien, y ya para terminar, ya le he dado bien hoy la murga, llegamos a la conquista cristiana. En 1236, Fernando III, con su caballito y todo su séquito, pues conquistan en este caso a la Medina, ¿vale?, y las cortes adyacentes. En este caso mantiene en principio la estructuración urbana, pero va a distribuirla en barrios. Ahora ya recordamos un poco lo que es la tradición romana hipodámica, del trazado en manzana, y en este caso, en Córdoba va a fijar lo que sería el barrio de la Medina, todavía se conoce así, en este caso con el nombre de la villa, o el barrio de la Cerquilla. Y a cada una le va a dotar, en este caso, de un número determinado de manzanas, ¿vale? Por supuesto, se va a sentar sobre los templos religiosos anteriores. La mezquita Aljama, la mezquita del Viernes, va a ser el templo mayor, en este caso, pues de la cultura católica, cristiana, perdón. Y la ermita, perdón, las mezquitas de barrio van a ser las parroquias y las ermitas que cubran las distintas collaciones. En total, una ciudad que se organiza en torno a 14 collaciones, 7 en la villa y 7 en la Cerquilla. Aquí tienen un planito que se vino arrastrando desde el 16 hasta principios del 19. Prácticamente sin modificación, sin variación alguna. Y aquí les traigo una, bueno, hipotética reconstrucción de lo que una mezquita musulmana de barrio, como es la de la colección de San Lorenzo, pues se convierte en parroquia. Fíjense cómo aprovechamos la sala de oración, pero la vamos a elevar. Ahora veremos cómo la elevamos. Le creamos unas naves laterales, porque claro, hay prosperidad poblacional. Creamos un pequeño soportal. Olvídense, lo mismo que en la época hispano-musulmana, de la piedra vista o del ladrillo visto. Esto está todo enfoscado, esto está todo recibido con yeso y encalado como corresponde. Pero fíjense cómo muchas de las estructuras, en este caso exteriores, muy potentes, como es la torre de la oración, en la que llamaba el almocín, pues en este caso se convierte
en un cuerpo de campana, que en el caso de Córdoba, curiosamente, en algunas de ellas va a ser un cuerpo poligonal, que incluso rota para jugar un poco con el dinamismo de estas estructuras verticales y que sea pues, prevalente sobre tanto plano horizontal. Bien, por supuesto, va a haber, entre comillas, una convivencia de culturas, es decir, porque nos encontramos una presencia hebraica, una presencia de judíos importante, nos encontramos, obviamente, a una presencia de musulmanes, todos ellos, sobre todo los segundos convertidos, mudéjares, y hay zonas que, lógicamente, van a arrastrar, incluso hasta hoy día, con el nombre de esa etnia o de esos grupos minoritarios, ¿no? La judería, la morería y demás. Lo mismo que va a ocurrir en el ámbito cristiano, es decir, hay zonas que se van a asentar, en este caso, mejor dicho, se van a concentrar los oficios, los gremios. La calle de Herradores, la calle Cesaderos, la calle Carnereros, se siguen manteniendo muchas de ellas. Bien, esta es precisamente una calcografía de lo que fue Córdoba en el siglo XVI. Fíjense cómo, claro, en las ciudades, en este caso, donde hay un testigo tan indiscutible y tan potente como es el río, lo condiciona todo. Tenemos también un pequeño freno con todo lo que sería la banda de Sierra Morena y al final no termina de salir de las murallas, ¿no? Esas murallas marcadas por la cultura musulmana heredada del anterior. Seguimos con un nivel de control y de supervisión de lo exterior a través de portillos, de puertas y de estos elementos turriformes, en este caso de la torre de la Calahorra, que como están viendo ustedes se le dota de un alambor o de un plano inclinado para que también actúe como elemento defensivo, una zona de cárcel e incluso de lo que sería, por ejemplo, la zona de Cádiz, las Chancas y demás, zona también de portuaria, bien, ya cada vez menos en este momento, pero bueno, esta sería la Córdoba que yo le estoy intentando o le voy a llevar, o la voy a dejar, ¿no? Que sería del principio del inicio. Y aquí tienen un elenco de algunos de los templos que llamamos fernandinos. Fernandinos porque están precisamente reinterpretados, reasimilados en época, en este caso, de Fernando III de Castilla. Santa Marina, en este caso San Francisco, San Lorenzo, y todos prácticamente responden a un esquema edilicio, a un esquema tectónico muy similar. Como están viendo, a los pies del mismo pues, se ubica un rosetón, la nave principal se eleva sobre las naves laterales, hay una puerta a los pies que siempre, lógicamente por ser el acceso principal, pues se dignifica. Normalmente también, fíjense, que son templos que no están muy bien resueltos constructivamente y parecen más bien fortalezas o pequeños fuertes, con esos contrafuertes, para la redundancia, que vienen de algún modo a actuar de cinturón, de elemento ceñidor de la propia arquitectura. Otras, obviamente, han sufrido transformaciones en épocas anteriores, que también las comentaremos, pero fíjense cómo la mayoría de ellas mantienen la misma sintonía. E incluso algunas, como el caso de San Juan de los Caballeros, fíjense cómo mantiene todavía, a modo de torre campanario, el antiguo alminar. Es decir, hoy día todavía podemos disfrutar en el centro de Córdoba de esta maravilla, ¿no? Un alminar que está claro de qué época es, ¿no? E incluso con los elementos, en este caso, añadidos, ¿no? Un poquito después de lo que serían las ventanas geminadas califales, ¿no? Con el arco de dobelaje, en fin, bastante curioso. Y el acceso se mantiene igual, en este caso están viendo algunos de los elementos del exterior, es decir, se mantiene igual. En este caso sí es verdad que el cerramiento es un cerramiento tosco, bruto, que se hace en época cristiana, que no se sorprenda desde primera hora, porque lo lógico es que estuviese rematado con el yamur, que son las tres bolas, ¿no? Para nosotros la representación de la Santísima Trinidad, pues igual, las tres bolas decrecientes con la media luna coronándolo. En este caso, pues lógicamente se remata con un mirador, ¿no? Que como les digo, pues viene de algún modo a entorpecer la lectura de la pieza original. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es que se ha mantenido el minarete califal. Y en el interior, como les digo, fíjense, ¿cómo vamos a resolver? Muy sencillo. Con esto ya prácticamente damos de mano.
resolvemos con piedra, es decir, vamos a levantar siempre un mismo trazado, unos arcos apuntados que actúan de arcos formeros, o sea, arcos que separan las naves laterales de la nave central. Este esquema ya lo tenemos, es decir, no están inventando nada los cristianos. Esta es la antigua basílica romana, ¿vale? Que nos la traemos, lógicamente, como templo, en este caso, sagrado, y que ya se venía haciendo desde la oficialización del culto en época imperial. Pero aquí hacemos una relectura. En este caso, como andamos más bien cortitos, pues no nos planteamos una arquitectura a lo gótico, porque no podemos plantearnos aquí, por el tiempo que tenemos que conquistar y tenemos que cristianizar muy pronto. Entonces, vamos a decirle a la población que este es el nuevo lenguaje, pero de una manera un tanto tosca, ¿no? Y sobre todo, algunas de estas obras que podrían haber sido levantadas de manera muy rápida, al final se dilatan más de la cuenta, aún así. Bueno, en definitiva, unos pilares cruciformes, como les digo, en algunos casos pues, de una lectura muy simple, en otros se adornan un poquito más con unos baquetones que terminan en estos arcos pseudo apuntados. Esos arcos apuntados actúan, como les digo, de formeros, es decir, de separación entre la nave central y las naves laterales. La nave central siempre casi el doble de ancha, y nos vamos hasta una cabecera que por regla general es una cabecera axial, es decir, una cabecera circular, ¿no? Muy pocas veces se apaseta o se hace poligonal, muy pocas veces, ¿no? En el caso de San Pedro, pero rara avis. Entonces, aquí se abren de manera muy tímida unos ventanales o se dejan precisamente cegados con la idea, con la intención de plantear todo el discurso programático, en este caso en torno a la pasión de Cristo. De todas las iglesias donde se ha mantenido principalmente, bueno, donde se ha descubierto, después de desmontar en su día el retablo barroco, después de quitar todas las capas de cal y demás y de yeso, pues en la iglesia de San Lorenzo, que tendremos ocasión en su momento de visitar. ¿Cómo cerramos? Y no tenemos para levantar lo que son los arcos formeros, no nos vamos a poner a cerrar con bóveda de cantería, lo cerramos con madera. Y además aprovechamos la mano de obra que tenemos. En este caso tenemos mucho musulmán que está convertido, en este caso mucho mudéjar, ¿vale? Entonces, ellos que trabajan la carpintería de lo blanco como nadie, ¿vale? Pues nos ayudan a cerrar con armaduras de par y nudillo, ¿vale? Con tirantas sencillas en ocasiones de par y nudillo. Y normalmente es un tejado a 4 aguas que se cercena por la mitad y se crea esta tablazón en el centro que por regla general se decora de lazo. Y a esta zona, esto tiene muchísimo vocabulario, a esta zona se le conoce, a la zona central, horizontal, se le conoce con el nombre de almizate, el almizate. Ahí están las piñas de mocárabe, como estalactitas y estalagmitas, como si fuesen, pues igual las piñas de mocárabe, que habrán visto perfectamente en alguna de las salas de la Alhambra y demás, pues en madera. No siempre se decora de principio a fin, sino que hay veces que se van alternando los paños con esa decoración de lazo. Donde sí hay una decoración de lazo es en los travesaños, en las tirantas. Y los laterales directamente se cubre a una sola agua que cae, que mea o que tira el agua precisamente hacia el exterior, ¿no? Lo hace con una tablazón, por regla general, sencilla. Esto con el tiempo, obviamente, se ha ido sustituyendo. El arco toral, por regla general, suele ser también un arco, bueno, o bien un arco peraltado o un arco, como están viendo, apuntado bordurado, es decir, que presenta como arcos más chiquitos, como arcos bordados. Y por regla general también, como están viendo, aunque haya algún caso que por la altura lo permita también en la cabecera, a los pies se dispone un rosetón, que este sí se trabaja en piedra. Esa es la típica iglesia, en este caso fernandina, y como les he dicho, pues tendremos el gusto, el placer de pasear y de conocer algunas de ellas, pues, in situ en la visita. Y creo que con esto ya me he pasado, ¿no? Muy bien, bueno. Bien, pues en principio aquí daríamos por cerrado lo que sería ese primer bloque en el que hemos paseado un poco desde los orígenes hasta la iglesia fernandina. Dejo la iglesia fernandina con alguna coletilla para enlazar precisamente el antiguo régimen, que será el segundo bloque, donde lógicamente veremos también algunos de los testimonios de arquitectura civil
renacentistas, y cómo estas iglesias peregrinas se van adaptando a la nueva lectura, al nuevo punto, en este caso ya post-trentino. ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna consulta? ¿Le ha resultado muy pesado, muy tedioso? ¿Soy un pestillo? ¿Gordo? Bueno, gordo soy. No, una pregunta. Sí. ¿Es en español no mezquita y en todos los idiomas europeos? Perdona, no te entiendo. ¿Por qué en español decimos mezquita Quítame. cuando en los idiomas europeos se dice mosque? O sea, en grande, no se utiliza el diminutivo. La mos, sí, de mosque. Bueno, de hecho, Repite la pregunta. Porque... sí, lo que está planteando nuestra compañera es que por qué utilizamos el vocablo en castellano mezquita en lugar de un vocablo más grandilocuente como sería de mosque. Bueno, hay un texto muy interesante de Antonio Fernández Puertas, de catedrático de Historia del Arte y además arquitecto también. El único trabajo que tiene precisamente de la Alhambra no se lo llegaron a publicar, fue un poco censurado en España y está publicado en Londres. Yo se lo recomiendo porque, al igual que le pasó con la Alhambra, le pasó también con la mezquita. Ha sido a título póstumo cuando muchas de sus teorías se han sacado a la palestra y han salido a la luz. Y él sí habla de demos, a diferencia del vocablo diminutivo, en este caso, de hispano-musulmán. Lo que quieren hacer en Córdoba no es precisamente una mezquita chica. Por eso. De esa mezquita no tiene... Sí, pero el problema, en definitiva, el problema es una cuestión de historiografía. Como siempre, España tiene cierto complejo y cierto prejuicio, ¿vale? Y en este caso, pues, ocurre. Ya. Es como a nosotros muchas veces nos dicen, pero bueno, porque no sois valientes y no afrontáis un estudio, por ejemplo, de Velázquez o de Goya. ¿Cómo vamos a tocar a Velázquez? ¿Cómo vamos a tocar a Goya? Pues lo mismo pasa muchas veces cuando dicen, pero voy a tocar la mezquita de Damasco, como voy a tocar la cúpula de la Roca. Pero sí puede tocar cualquiera la mezquita de Córdoba cuando fue un referente constructivo que marcó un punto de inflexión en la historia de la arquitectura, no hispano-musulmana, sino islámica. Pero, como digo, la historiografía al final hace que, bueno, tengan que venir extranjeros e hispanistas realmente a potenciar lo nuestro. Y con el tiempo nos damos cuenta de que, esto era interesante, esto era importante. Pero es una cuestión más historiográfica. Así que... Podría hacer una pregunta que me surgió la idea al ver el edificio de los espectáculos de sangre. Sí. Que tiene una forma redonda, que hace todos. Todos es un espectáculo de sangre. Si hicieran una relación, ¿pegamos de ahí? Sí, no. Sí, está planteada. Sí. Digo, nos están planteando el que si la forma tipológica del circo, bueno, en este caso del anfiteatro, tiene vínculo, tiene relación o correlación con lo que sería el coso taurino actual o con algún modelo tipológico anterior. Sí, los toros griegos, que eran los toros griegos, que eran precisamente las sedes martiriales. Entonces, sí. Lo que pasa que, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que al final prevalece el uso que se le está dando al espacio sin hacer esa lectura, sin hacer esa retrolectura a los modelos originales. Por ejemplo, cuando se plantea el templete de San Pietro in Montorio en la Academia Romana, pues lo que está planteando Bramante es la recuperación de los toros griegos. ¿Para qué? Pues para exaltar en este caso el valor martirial del lugar donde fue, en este caso, ajusticiado, martirizado San Pedro. Lo mismo que los baptisterios. Igual. Y además las culturas, como estáis viendo, hacen apropiación indebida. Bueno, o no lícita, porque luego al final lo que hacen es perpetuar lo que ya otros habían hecho. El concepto también, por ejemplo, la suerte suprema, tanto en la lucha de gladiadores como en la lucha de los mártires, pues siempre está muy vinculada, por ejemplo, con el círculo. Porque al igual que el triángulo o el cuadrado son formas geométricas perfectas. Y en el caso del círculo es la representación de la eternidad, de lo eterno, de lo sempiterno. Por eso, por ejemplo, la Sagrada Oblea tiene forma circular,
Por eso los tolos tienen forma circular. Por eso los lugares de perpetuación memorial, como los columbarios romanos, son circulares. Son mausoleos. Y en esa introducción de los columbarios de la entrada, Sí, veo que hay cipreses en el tejado. sí, sí. ¿Se podía Correcto. aislar de tal manera? Sí, se customizaba. Sí. Ya. ¿Y era accesible al público? O sea, ¿se podía pasear por arriba o no? Claro, es que estaba en la entrada de la vía. No, por arriba, digo. Por No. Era simplemente... Sí, es simplemente Ya no. efectivamente, simbólico es efectivamente el jardín en este caso, y además, pues bueno, lo sabéis por el resto de batallas y demás, es una manera en este caso de mostrar nuestros honores, nuestros grandes, ¿no? Por ejemplo, eso en el caso de la catedral, en la parroquia del Sagrario de Córdoba, lo veremos cuando Pablo de Céspedes, este está muy en conexión con Italia, está en ese momento precisamente bebiendo mucho de todo el humanismo italiano porque Felipe II está obsesionado con la planta del templo ideal, que se va a retrotraer al templo de Salomón, de ahí, en este caso, el esquema del Escorial. Bueno, pues cuando él se trae también artistas para que trabajen, justamente, ya lo veremos, la iglesia del Sagrario, una iglesia que se tiene que adaptar al espacio reinante, o sea, al bosque de columnas, en este caso de la ampliación de Almanzor, es una de las esquinas de la zona meridional, que había sido biblioteca de un obispo. Él plantea dignificar ese espacio como el lugar de exaltación martirial. Y lo que plantea, por supuesto, el principal martirio para un cristiano es Cristo víctima, sacerdote y rey. Y ahora, en lo que actúa como naves, plantea, en representación de tres, lo que es una lectura del mundo grecolatino que se tamiza también por el humanismo cristiano, que son los atletas de Cristo, los buenos y famosos y los hombres famosos, o los varones ilustres de la Biblia y las mujeres fuertes. Pues igual, pero en este caso, adaptados a los mártires, hombres y mujeres, de la historia del cristianismo cordobés. Y lo hacen, en este caso, una reinterpretación pictórica Cesare Albasta, uno de los grandes pintores italianos que tenemos justamente en España por entonces, que trabaja aquí en la Catedral de Málaga. Más cosillas. Más locura. ¿Hay vestigios de una Córdoba cartaginesa o no? No. No tuvo importancia en la época, ¿no? La presencia de los tibetanos y demás, como ya has visto, es muy, en este caso es más simbólica que otra cosa. No, pese al ritmo, lo mismo que el tema de los fenicios y demás. Las zonas de interior no eran para ellos, ellos querían lo grande y la conexión muchísimo más directa. De ahí Cádiz, de ahí Málaga, ¿no? Entrar por un río y demás es como el que entra en la selva. Para nosotros, que estamos dentro, pues es una autopista. Pero el que está acostumbrado a estar todos los días en vuelo charter... Y los vikingos se remontaron. Sí, totalmente, ¿no? Pensad que al final Córdoba es un ejemplo, oye, tiene una importancia tremenda en una época muy concreta de la historia de la humanidad, pero esto es como nuestro propio devenir existencial, ¿no? Tenemos un punto culmen, un punto por nuestra edad, en el que alcanzamos el máximo esplendor. Luego ya, por regla general, pues decaemos, nos aflojamos. Me llamó la atención en todos los periodos que tú estuviste mencionando, cuán cortos eran las horas de tú mencionaste, mensaje que eran 70 años. Sí, efectivamente. Pero la duración es muy... Sí, pero son muy cortas, efectivamente. En el siglo II. Sí, son periodos muy cortos. Sí, sobre todo en la época romana es muy corta, la más larga es la islámica, fíjate. Es la más larga. La más larga, perdón, porque, a ver, estamos hablando de la capital. Claro, pues la capital arrastramos a los pueblos, porque ahora cuando ya hemos entrado en la conquista cristiana y una vez que Fernando III conquista la ciudad, ahora obviamente quedan todos los pequeños territorios.
o por el siglo, ¿no? Bien, eso van a ser sesiones que el propio monarca haga a sus caballeros, como dádivas, con la idea de hacer lo mismo que él ha hecho. ¿Vale? Él pone la pica en Flandes. Pero claro, tenemos un problema, que es que esta gente, los musulmanes están recluyendo muchísimo en el último bastión que les queda, que es Granada, hasta 1492, desde 1236. Fijaos ahí lo que pasa, ¿eh? El tiempo que pasa. Es decir, acaban ahí tan, y a un reducto tan importante que de minoría nada. Y cuesta muchísimo saber, ya lo habréis leído en alguna ocasión y demás, a los católicos les cuesta sangre, sudor y lágrimas el poder conquistar al final esa última acción. Al final, como digo, 2 siglos y pico después se consigue, pero desde 1236 que empiezan a bajar, porque de 700 y pico, más o menos, que a Rodrigo le pillan las horas flacas y empiezan a esta gente a comerle el manso desde Marruecos para arriba. Bueno, ahí se dan cuenta, vale, y a partir del siglo IX-X, bien, la conquista más o menos se va sucediendo de una forma normal, pero desde el siglo XIII hasta finales del siglo XV hay un tiempo importante, sola y exclusivamente para Granada. Bueno, Granada, no vale daño, ¿no? Pero vamos, principalmente se terminan ahí enganchando y, oye, de ahí todavía la conexión que tiene Granada con la zona norte de... Había mucha diferencia entre la conquista de Sevilla, ¿cuántos años pasa con la conquista de Córdoba? Muy poco. Muy poco. Llegó Fernando III primero a Sevilla. Eso es lo que quería saber, ¿cuántos años tiene? Sí, no recuerdo exactamente, pero hay una diferencia muy corta, no sé si son 8, 6, 8 años, por ahí, no es muy... Y Medina Sahara, ¿quién la construye? Medina Sahara es que se abandona. O sea, queda abandonada. Es como nosotros cuando llegamos decimos, yo no vivo en casa de mi abuelo, en casa de mi abuelo, yo no, que luego voy a casa de mi abuelo, que rehabilito la casa de mi abuelo porque es muy cool, ¿no? O recupero, pues igual. Entonces, ¿yo para qué quiero? Cierro la puerta y ahora el problema viene ahí. Cuando tú cierras la puerta y no la mantienes, como bien sabes, cerrar la puerta de un inmueble es amenazar ruina, inminente, en todos los sentidos, pero el primero es el constructivo. Pues igual. Se abandona, en este caso porque Almansor crea otra zona, cada uno quiere poner sus polluelos. Entonces Almansor a crear en la otra zona la nueva Medina suya, su nueva corte administrativa, funcionarial, pues esta empieza a abandonarse. Por eso la vida es muy corta, son 70 años. Es una pena, pero es así. A mí lo que me da pena es que está abandonado lo del monumento, cuando llega hay demasiada gente y como es gratuito, cogen piedra, o sea que... Sí, bueno, ahora... Eso, yo no estoy de acuerdo que sea gratuito los monumentos. No sé si... Sí, claro, para el tema de los ciudadanos, yo con lo de la cultura gratuita es algo que también muestro mi reticencia, porque creemos, es como lo del voluntariado cultural. Está muy bien lo del voluntariado cultural, pero claro, lo que no podemos sacar, por ejemplo, a mí que me ha tocado trabajar en alguna administración local y demás, que ya sabéis que son los hijos menores, pero los que más sufren, pues el trabajar con voluntariado cultural es estar pendiente de algo que tú no controlas, porque al final tienes que estar... Hay una delgada línea entre la obra de misericordia y la caridad. Pues es lo mismo. Es decir, es una delgada línea la del favor a la de la súplica. Entonces llega un momento en el que, no, mire usted, usted tiene que dedicarle a esto una partida presupuestaria en condiciones para sacar adelante. Sí, mira, igual porque efectivamente, y con la cultura pasa igual. A mí me pasó tuve un detalle muy curioso y fue con en Córdoba se celebra anual, bianual, depende, una exposición de arte contemporáneo en torno a uno de los grandes artistas que tuvimos, que era Rafael Botín. Y bueno, celebran un festival de arte plástica y demás, donde tanto promesas como gente más o menos consagrada pues presentan su obra, se somete al dictamen de un jurado. De esto se saca, como es lógico, un catálogo. Y esta exposición siempre se celebraba en el centro museístico de la Diputación, que era el propio Centro Botín. Bueno, se decide sacar por política cultural, se decide sacarla por los pueblos. Y de igual modo se decide, en lugar de comprar o de poner a la venta, de regalar el catálogo.
Claro, yo en uno de los pueblos donde trabajaba, yo 3 semanas antes me había comprado el catálogo. Lo de menos era que yo me lo hubiese comprado, lógicamente, porque me interesaba y lo quería tener. Haría 80, 70, 80 euros, ¿no? Cuando llega al pueblo y se regala, creían que aquello iba a ser la panacea. Primero que la gente iba a entender lo que había puesto. Que por supuesto no había cultura para eso. Pero no porque la gente sea iletrada, sino porque hay que formar a la gente, hay que formarla cuando van a ver arte actual, ¿no? Que no, luego te puede gustar más, ya está tu criterio, tu juicio crítico personal, pero la gente la tienes que formar y le tienes que decir por qué está eso o por qué ha hecho ese artista eso. Y empezaron a regalar los catálogos. La exposición me parece que en uno de los pueblos estuvo solo y exclusivamente durante 20 días, porque además tenía más días de exposición que en la capital. Me parece que llegaron a tener 14, con 14 catálogos regalados. Pensaba que al regalar el catálogo, que el abrir iba a ser... La cultura gratuita, para mí tiene su contado. Pero claro, eso es una política de actuación, creo que un poquito demagoga. Bueno. Nada. Es como combinaron, ¿cierto? Nada. Y dije, María, todos los hay que cobrar. Es que tienes una loja, no me dan valor. Absolutamente. ¿Cierto? Es exacto. Y yo digo que con las obras de arte pasa igual, los Sí, sí. museos, porque van a ser gratuitos, aunque sean un euros, pero querían... Sí, se debe. Sí, porque el respeto al espacio, el respeto a la colección. Chicos, Bueno, y chicas, pues agradecido, agradecidos a todos. Voy a cortar la grabación y si queréis decir algo. el último día, a ver cómo acabamos. A ver cómo... Muy bien, muchas gracias. Bueno, bien, habéis estado cómodos, bien. Si hay que cortar, vosotros con